Bien, estamos en la Filosofía en Canal y tengo hoy aquí conmigo pues a Clara Ramas, que bueno, es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, fue también diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Y sobre todo, bueno, para mí Clara Ramas pues fue mi alumna y sobre todo fue una de las alumnas pues que me han hecho muy feliz, porque, como decía Aristóteles, lo que más puede hacer feliz a un profesor es ver a su alumno aprendiendo, y para mí ver a su alumno enseñando. Y lo que más feliz te hace, sin duda alguna, es ver a un alumno enseñándote a ti mismo, un alumno enseñando a su maestro. Y eso me ha pasado con algunos alumnos y con algunas alumnas a lo largo de mi vida. Y por supuesto con Clara Ramas de una forma muy especial, como voy a intentar explicar ahora. Quería hablar de bastantes temas. Clara Ramas, como sabéis, pues es ante todo experta en Marx, en la obra de Marx, en la obra de Hegel también. Ha impresionado mucho siempre en el ámbito académico por su gran conocimiento de todos los temas de la filosofía alemana, pero muy particularmente de Marx y de Hegel. Bueno, ahora acabas de sacar, Clara, un libro que es un icono para todos nosotros. Es una nueva traducción hecha por ti, con una introducción impresionante y con un buen aparato de notas sobre el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx. ¿Y por qué elegiste esta obra para traducir y para anotar y prologar? Bueno, ha sido además un trabajo considerable, porque hacer una traducción nueva es laborioso. He tenido a la vista además, es un texto que se ha reeditado más o menos recientemente y hay ediciones nuevas inglesa, alemana, italiana, o sea que es un texto que está como de bastante actualidad. Y además añades unos anexos que vienen muy a cuento. Sí, los anexos son, bueno, uno de ellos inédito totalmente en castellano, que es el texto de Engels, que es un complemento, es como el que trata el mismo problema, pero escrito por Engels, sobre por qué el proletariado francés no actuó. Y lo otro es la carta, que creo que hay una vieja versión pero ya inutilizable, la carta que le escribe Engels a Marx cuando está Marx escribiendo la obra y que contiene las primeras líneas que se han hecho tan famosas. Ya, pero es que me he quedado perplejo al leerlas, porque es que, vamos a ver, si yo hubiera sido Engels, habría acusado a Marx de plagio. Es bastante tremendo esto, y la gente no lo sabe. Tremendo, uno de los textos más famosos de Marx resulta que es de Engels. Es de Engels. Sí, y Marx además no le cita, Marx se lo apropia. Sí, sí. No, esto a mí me impactó bastante y como que se comenta poco, se dice poco. Sí, sí. A mí me sorprendió bastante porque hace literalmente como esta contraposición entre la tragedia y la farsa, la repetición irónica del 18 Brumario repetido, primero Robespierre, ahora Louis Blanc, ¿no? O sea, que hace toda esta enumeración. Se lo apropia Marx sin pedir permiso, digámoslo así. Y Engels, yo creo que como estaba tan acostumbrado a escribir las cosas con Marx, pues le da igual que lo firme Marx o que lo firme él o que lo firmen los dos, pero el caso es que salga adelante. Que salga adelante. Sí, pero está tal cual, ¿eh? Es como si el viejo Hegel dirigiera la historia como espíritu universal y dispusiera todo para que se representara dos veces, una vez como gran tragedia, la segunda vez como deplorable farsa. Exacto. La frase que todo el mundo cita. Y además a la que tú das tantísima importancia en tu prólogo, porque todo tu prólogo trata de alguna forma sobre esta metamorfosis de la tragedia en farsa, que por lo visto nos afecta mucho actualmente. Sí, esto es como lo que me parecía más actual del texto, ¿no? Porque Marx dice varias veces, bueno, está en el comienzo de la obra compartida con Engels y lo dice también en el prólogo, que hay que explicar este gran misterio de que la nación, bueno, pues más avanzada de Europa, que ha sido cuna de la Ilustración, de los filósofos, de los revolucionarios, haya acabado en manos pues de un personaje absolutamente grotesco, caricaturesco,
y que no se explica que la nación más culta y avanzada de Europa haya sucumbido a esto, ¿no? Entonces Marx dice, bueno, aquí hay un misterio que explicar, ¿no? ¿Qué condiciones hubo para que el más zafio y el más bufón representara el papel de héroe de Francia, que es la joya de la corona europea, ¿no? Y entonces él utiliza esta fórmula de primero como tragedia, después como farsa, que creo que hasta los, yo que sé, comentaristas políticos utilizan muchas veces, ¿no? Bueno, de Pablo Iglesias, de hecho, la tragedia es, por supuesto, Napoleón, sí. y la farsa es Napoleón III, exacto, Luis Bonaparte. La tragedia es el golpe de Estado de Napoleón I, que pone fin al ciclo, bueno, primero el termidor, pero pone ciclo finalmente a la etapa de la Revolución de 1789, y la repetición en forma de farsa es su sobrino, que acabaría siendo Napoleón III, último emperador de los franceses, ¿no? Son dos golpes de eso Estado. Es de lo que trata el 18 Brumario. De eso trata el 18 Brumario, sí. Entonces, claro, me parecía muy sugerente, o sea, todo el mundo de alguna manera entiende que estamos en un cierto momento pues irónico, de sociedad del espectáculo, ¿no? Donde Donald Trump puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y ya digo que esta figura de la farsa es algo casi ya de sentido común en el análisis político. Y a mí me parece interesante como Marx, hay un momento en el que dice, ¿por qué ganó? Quiero decir, hay que intentar encontrar la verdad del adversario, ¿no? ¿Qué verdad de época encarnaba Luis Bonaparte para hacerse con la nación más imponente de Europa? Y entonces él dice, la burguesía estaba muy ocupada en representar una comedia, que era la del Estado de Derecho y la República, luego hablaremos de eso, pero la burguesía francesa se tomaba en serio su propia comedia, se tomaban en serio algo que era un fracaso en sí mismo, que es el Estado de Derecho o la República en condiciones capitalistas. Luego hablaremos de por qué eso es una farsa. Pero la burguesía, digamos, se toma en serio su propio cuento. Se cuenta a sí mismo el cuento de la Ilustración y se cree que es posible vivir en condiciones de Ilustración a la vez que en condiciones capitalistas. Se cree su propia comedia, se la toma en serio, dice Marx, la representa con una etiqueta pedante, ¿no? Se la toma en serio. ¿Qué hace Luis Bonaparte? Digamos, señalar la farsa como farsa, ¿no? Dice Marx, tenía que vencer el aventurero que tomara la comedia como tal comedia. O sea, digamos, es el momento de caer la careta, de ya no hay que fingir que estamos en un Estado de Derecho, sino desnuda dictadura del sable, ¿no? O desnuda dictadura de los intereses privados de la burguesía. Entonces, ¿por qué vence Luis Bonaparte? Pues porque de alguna manera permite comprender que el cuento que la sociedad moderna se está contando a sí misma, de Estado de Derecho y de República, es eso, es un cuento. Y él lo proclama en voz alta, no necesito el Parlamento, no necesito la democracia, no necesito la Ilustración, ¿no? Y por eso dice Marx, Luis Bonaparte triunfa mientras se toma la comedia como comedia. Cuando él mismo comienza a tomarse en serio esa comedia y se cree emperador y se cree resucitar a Napoleón, ahí es cuando cae. Eso Víctor Hugo también lo va a decir. Cuando deja de tener conciencia de que está en un momento cómico y se toma a sí mismo demasiado en serio, es cuando fracasa. Entonces esto me parecía como muy actual, en primer lugar, respecto del aire de época, ¿no? ¿En qué momento de la farsa y de la comedia estamos nosotros? Y ahora, bueno, pues ahora ya es casi un lugar también común, ¿no? Cuando se habla de neoliberalismo y de actualidad siempre se cita lo de Gramsci, ¿no? Del interregno, hay un mundo viejo que no ha terminado de morir, ¿no? Y hay un mundo nuevo que no ha terminado de nacer. Es una época en el que los fundamentos y las certezas de alguna forma se tambalean, ¿no? Y todo momento de comedia, esto lo hemos visto también con Hegel hace poco en el seminario, todo momento de comedia es un momento de disolución o de pérdida de certezas, ¿no? Porque cuando puedes reírte de algo, cuando puedes reírte de la polis, es porque la polis ya de alguna manera está hundiéndose, ¿no? Incluso seguramente si Sócrates, bueno, esto tú lo has contado, ¿no? Si Sócrates puede empezar a reírse de las leyes de la polis, es porque las leyes de la polis están puestas en cuestión, entonces lo que ya no va a haber dentro de muy poco es polis, ¿no? Entonces, claro, esto digamos que al final de esta modernidad se ha llevado al límite, ¿no? Entonces es un momento de pérdida de certeza, de hundimiento de certidumbres compartidas, y está por ver si queda algo así como Estado de Derecho, está por ver si queda algo así como Ilustración, ¿no? Y bueno, te decía que he leído últimamente un texto también de Wendy Brown, que creo que tiene que ver bastante con esto. Luego quizás podemos hablar también de eso, de todas estas nuevas, que en esto también es pionero el texto de Marx, ¿no? En estudiar estas nuevas formas de bonapartismo, que reciben su nombre de esta figura,
nuevas formas autoritarias, pero que se enmascaran a sí mismas también con un cierto barniz populista, ¿no? Y ahora creo que también en este momento de incertidumbre neoliberal pues hemos visto la vuelta de una serie de nuevas formas políticas reaccionarias, y creo que Marx da como muchas claves para comprender esto en el texto. Había oído una cosa que me ha interesado mucho. Clara, en la introducción insistes mucho en el carácter contradictorio de la sociedad moderna, como algo imposible, una república burguesa. Si es burguesa no es república, si es república no puede ser burguesa. Hablas, de alguna forma es una manera de contar, yo creo, pues algo que para mí ha sido uno de mis temas primordiales a lo largo de toda mi vida, que es la incompatibilidad entre ilustración y capitalismo. A pesar de que la ilustración pasó en la tradición marxista por ser algo así como la filosofía de la burguesía, pues yo siempre, mucho más cercanamente a las tesis que mantiene Toni Domenech, ¿no? Pienso que más bien la burguesía fue una interferencia fatal en el programa ilustrado, que fue la que derrotó precisamente el programa político de la ilustración, ¿no? Pero bueno, tú efectivamente lo cuentas así, ¿no? Hay una imposibilidad de ensamblaje entre república y burguesía, de tal manera que finalmente acabas concluyendo que el socialismo acaba siendo el cumplimiento del ideal moderno de la ilustración. Eso sí que me parece a mí una buena fórmula. Lo que hay que deducir de la incompatibilidad entre república y burguesía es precisamente que el socialismo es el verdadero cumplimiento del programa ilustrado y que no hay ninguna otra posibilidad. Citas, bueno, hay un texto de Marx que citas que me interesa mucho. Bueno, creo que Marx dice eso en este texto, por lo menos. A ver. No, pero lee ese si quieres. Bueno, tú dices, es el texto de Marx que citas. De ahí que la burguesía, si excomulga ahora como socialista lo que antes celebraba como liberal, reconoce que su propio interés le ordena esquivar el peligro de gobernarse a sí misma. Y comentas, la burguesía reconoce que para no desaparecer como clase no puede permitir que el Parlamento sea de verdad un Parlamento. Es decir, el Parlamento bajo condiciones capitalistas, lo que ocurre, el gran problema del Parlamento bajo condiciones capitalistas es que de verdad no es un Parlamento. Y que si el Parlamento tiene que ser un Parlamento, lo que hace falta es superar el capitalismo. Hombre, claro, eso es una cosa que vemos todos los días, pues cuando comprobamos cómo el Parlamento es rehén enteramente de los intereses económicos que jamás el Parlamento se puede atrever a violentar, porque esos intereses económicos tienen mucha más fuerza, mucha más potencia que el Parlamento mismo, mucha más potencia que el poder legislativo y mucha más potencia que el poder ejecutivo. Vale más siempre un banco que un puñado de diputados, ¿no? Lo que diga un banco que lo que digan un puñado de diputados, ¿no? Pero entonces, claro, lo que hace falta es lo que yo he planteado tanto en los últimos años en que tenemos toda esta aventura de Podemos de por medio desde 2014, lo que hace falta entonces es defender que el Parlamento sea de verdad un Parlamento. Claro. No defender algo mejor que el Parlamento, sino defender que el Parlamento sea de verdad un Parlamento, y eso, insistir mucho en que eso solamente puede ocurrir bajo otras condiciones ya no capitalistas. Dices una cosa muy buena, que dices, reconoce Marx que entonces el pueblo se gobernaría de verdad a sí mismo, reconoce que entonces se realizaría la burguesía. La burguesía reconoce que entonces se realizaría la universalidad que viene latiendo desde la Ilustración, o seguramente desde que existe algo así como la ciudad y la polis. El quiasmo de Marx expresa la vida interna de la cosa. La verdad oculta de la modernidad es el socialismo. Vale. Te quería preguntar alguna cosa. Sí. La verdad oculta de la modernidad es el socialismo. Esto quiere decir que, bueno, esto lo he planteado por mi parte muchas veces, sacando la conclusión de que, por tanto, nos queda mucho para llegar a ser modernos. Estamos todavía en una especie de alargamiento de la Edad Media, esperando una verdadera modernidad, porque lo que tenemos efectivamente en este momento son corporaciones económicas con mucho más poder que el Parlamento,
que son al fin y al cabo poderes privados que compiten entre sí al margen del espacio público. Así es que lo que tenemos es una alargada Edad Media, tenemos un alargado antiguo régimen y por tanto, lejos de ser posmodernos, diría yo, lo que somos es premodernos todavía. No hemos llegado a ser todavía modernos, ¿no? Sí, no sé si es eso lo que de alguna forma planteas. Bueno, lo dices bastante textualmente. Sí, 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 creo que va un poco por ahí la cosa. A ver, lo que creo que hace Marx aquí es coge el caso concreto del golpe de Luis Bonaparte y lejos de verlo como un accidente histórico o como algo que podría haber sido de otra manera, lo que creo es que lo eleva a una especie de ratio cognoscendi de la imposibilidad interna de la República moderna en general, ¿no? O sea, que no es que Luis Bonaparte pudiera no haber dado ese golpe, o no es que a veces la burguesía dé golpes de Estado, es que necesariamente las limitaciones internas de la República en condiciones capitalistas generan este tipo de disfunciones, ¿no? Cito por ahí una cosa de Bob Jessop que me gusta, que dice que no es que haya una teoría de las crisis en el capitalismo de Marx, es que la teoría de Marx es que el capitalismo en sí mismo está en una situación de crisis y de imposibilidad, ¿no? Pero no solo aquí, o no tanto solamente en el campo económico, de crisis económica, sino en el sentido general de una imposibilidad de su propia, que su existencia es intrínsecamente conflictiva, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? O cómo leo yo que esto ocurre aquí, ¿no? Y creo que aquí hace Marx un ejercicio, podríamos decir, casi kantiano, ¿no? Crítico, en el sentido de delimitar los límites y las posibilidades de la cosa, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la República Francesa, de la República burguesa? Marx cita una frase de Napoleón, que por lo visto dijo: Francia será republicana o cosaca, ¿no? O sea, no hay otra salida, ¿no? Republicana o cosaca. O realizará el ideal republicano o caerá en una forma, digamos, premoderna, militarizada de autoritarismo, ¿no? Claro, entonces lo que Marx dice, si esa república ocurre en condiciones de capitalismo, siempre será cosaca. Esta es la tesis, ¿no? ¿Y por qué? Claro, esto de la república burguesa pues es una cosa muy peculiar, y el propio Marx lo dice, ¿no? Porque la burguesía, esto lo dice en otros textos también, es la única clase que ha establecido su dominio particular, como clase con unos intereses particulares dentro de una sociedad dada. Eso lo ha hecho, digo, utilizando discursos o en nombre de ideales que son, bueno, pues universales, ¿no? O que la trascienden a ella misma. Históricamente coincide el auge de la burguesía con las ideas de la Ilustración, ¿no? La idea de razón, de progreso, de derechos humanos. Entonces, claro, siempre hay una especie de conjunción imposible que Marx ha descubierto también, ya leyendo a Hegel desde antes, en cómo haces casar esos ideales racionales ilustrados que se supone que rigen en el Estado o que constituyen un Estado de Derecho, cómo casas eso con la lógica del interés egoísta de eso que se llama la sociedad civil. Eso es imposible, ¿no? Entonces, claro, Marx lee las declaraciones o las constituciones de la Revolución Francesa y encuentra cosas como libertad, igualdad y propiedad privada. Claro, entonces eso desde Marx, desde muy jovencito, leyendo a Hegel y leyendo a los franceses, es algo que le obsesiona, ¿no? Entonces, claro, lo que dice en este texto es que los ideales de la burguesía de alguna manera le han desbordado a ella misma, ¿no? Y que hay un determinado... entonces pasan varias cosas, ¿no? Pasa por un lado que si su interés de clase está amenazado, siempre preferirán ceder garantías democráticas y del Estado de Derecho ante el temor de que la clase trabajadora avance, ¿no? Entonces, si hay que elegir entre democracia o capitalismo, se sacrifica a la democracia. Lo que no se va a tocar es que el capitalismo siga funcionando. Entonces, si parece que la clase obrera puede llegar al poder, o si parece que pueden cambiar las condiciones políticas de representación de las clases, entonces se suspenden garantías políticas, ¿no? Sí. Se cercena el sufragio, se limita la participación política o incluso en un caso límite se da un golpe de Estado, ¿no? Pero entonces esa es como la primera cosa. Sí, citas una frase de Marx magnífica, ¿no? La del sufragio. Dice, el 19 de marzo el sufragio universal se declaró directamente contra la dominación de la burguesía y la burguesía respondió revocando el sufragio universal. Claro, esto Marx lo ejemplifica con muchas veces, ¿no? Cuando cae Luis de Orleans en el 48, cae la monarquía y se establece un periodo constituyente para la nueva república, los trabajadores quieren estar presentes, ¿no? Y se les va excluyendo cada vez más de ese periodo constituyente hasta que al final la república constituyente o en fase de constitución
lleva a cabo políticas bastante reformistas y bastante tibias, y cuando hay protestas lo que acaba habiendo es una represión sangrienta brutal para dejar fuera esas demandas de los trabajadores del nuevo orden que está a punto de consagrarse pues con una nueva constitución, con unas nuevas cámaras, etcétera. Entonces, cada vez que hay una demanda de ampliación de derechos sustanciales por parte de, digamos, de una pulsión democrática, ¿no?, amplia de la sociedad, lo que el Estado burgués hace es o reprimirlo violentamente o impedir el avance de esos derechos, ¿no? O suprimir la democracia. O suprimir la democracia, digamos, en el caso límite con un golpe de Estado, ¿no? Pero esto es lo que ha pasado en la República de Weimar, esto es lo que ha pasado en Latinoamérica 1000 veces, o sea que... Claro, está la ley, lo que yo he llamado la ley de hierro del siglo XX, y es que la democracia ha estado permitida siempre y cuando la democracia no pretendiera intervenir contra los intereses económicos de los más poderosos. Claro. De lo que Carl Smith en un famoso texto llama los dueños del poder real. Los dueños del poder real no están en el Parlamento. Los dueños del poder real son las grandes corporaciones económicas, los monopolios del acero, los grandes oligopolios, las corporaciones económicas muy poderosas que pueden en cualquier momento dar al traste con el orden constitucional en el momento en que dentro del orden constitucional se está perjudicando sus intereses económicos. Claro, entonces Marx lo que cuenta muy bien es cómo, digamos, los demócratas o los republicanos siempre han ido dejando caer como al grupo un poquito más radical que tenían detrás, ¿no? O sea, como los socialdemócratas han traicionado a los trabajadores dejándoles fuera del nuevo pacto social, los republicanos más conservadores han traicionado a los socialdemócratas dándoles poco poder en el Parlamento, los conservadores han traicionado a los republicanos suprimiendo el sufragio universal, o sea, como que cada grupo va traicionando al anterior, ¿no? Y entonces al final lo que ocurre es que Marx dice ninguna burguesía puede ser lo suficientemente republicana, ¿no? Ni siquiera la francesa. Entonces tiene esta parte final tan bonita que no sé si has visto, donde hace esta serie de quiasmos, ¿no? Este recurso donde dice la burguesía hizo la apoteosis del sable, el sable la domina, ella aniquiló la prensa revolucionaria, su propia prensa está aniquilada, puso a la asamblea bajo la vigilancia de la policía, los golpistas han entrado en sus propias casas y se lo han llevado, ¿no? O sea, sofocó todo movimiento de la sociedad, ella misma es ahora barrida por el golpe de Estado, ¿no? Sí. O sea, todo el rato como, digamos, por ceder parcelas democráticas, ella misma se ha visto arrastrada por digamos, la pulsión autoritaria, ¿no?, encarnada en Luis Bonaparte. Pero lo ha provocado ella misma, ¿no? La propia burguesía. Claro, entonés... De tal manera que la burguesía, efectivamente, una república burguesa se convierte en un imposible, en una contradicción en términos, prácticamente al final resulta ser imposible. Claro, y lo del socialismo que se tú permite decías, la democracia, se permite el orden republicano, mientras el orden republicano no intervenga en nada de importancia. Entonces siempre se puede decir que la democracia es un paréntesis entre dos golpes de Estado. Sí, así es. Y lo del socialismo que decías entonces viene a raíz de esto. Marx dice, quizás los conservadores han comprendido mejor que los propios socialistas cuál es aquí el asunto, ¿no? Porque hay un momento dado en el que los conservadores empiezan a acusar prácticamente todo lo que sea incluso tímidamente liberal, todo lo que no sea puro antiguo régimen, empiezan a acusarlo de socialismo, ¿no? Libertad de prensa, socialismo. Sí. Sufragio universal, socialismo. Sí. No sé, participación, derecho de reunión, socialismo, ¿no? Entonces dice Marx, la burguesía conservadora ha ido comprendiendo que todo lo que ella misma había utilizado como arma contra el antiguo régimen, ¿no?, todos los derechos civiles, los derechos políticos, se le habían acabado volviendo en contra porque el pueblo legítimamente exigía participar en esos derechos. Ah, claro. ¿Quieres sufragio universal? Pues la clase trabajadora también quiere entrar en el Parlamento. Claro. ¿Quieres decidir sobre la soberanía? Pues vamos a decidir sobre los monopolios económicos, ¿no? Sí. Entonces, cuando eso ocurre, dice Marx, la burguesía comprende que el verdadero secreto del socialismo es ese, que efectivamente era el germen oculto en sus propios ideales civiles republicanos ilustrados, ¿no? Ajá. Entonces, esa es un poco la, es una obra maestra cosa, es por espectacular. Parte de Marx, espectacular. Sí. Claro. Y entonces, claro, ahí un poco la apuesta quizás más como más, si quieres, optimista que tiene todavía Marx, es que todo esto es un progreso, ¿no? Porque según él, de alguna manera, cada vez estará más sobre la mesa que esta es la única alternativa. O sea, literalmente o socialismo o barbarie, ¿no? O sea, que literalmente solo puede haber o revolución democrática en el control de los medios de producción o dictadura y golpe de Estado. O sea, según Marx, esa disyuntiva cada vez va a ser más evidente en Europa. Sí, y la conclusión bueno, en Europa, no es que... la modernidad.
que realmente los ideales de la Ilustración y el concepto mismo de república, esto que dice Kant tan bonito, de que tenemos una república ahí donde los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores y por tanto al obedecer la ley solamente se obedecen a sí mismos y por tanto son libres. Ese punto en el que, claro, para que obedecer la ley y ser libre coincidan en el mismo concepto, exige la democracia, exige que los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegisladores. Bueno, pues esto efectivamente es algo que funciona muy mal bajo condiciones de dominación de clase. Claro. No funciona, no funciona. Siempre que hay lucha de clases, de alguna manera la república se vuelve imposible. Y además, bueno, es una vieja tesis marxista que la lucha de clases es el motor de la historia. Y a mí sí me gusta señalar siempre que para que haya república tiene que haber la posibilidad de hablar con tranquilidad. Fíjate que Voltaire en algún momento dice que razón es aquello en lo que los seres humanos están de acuerdo cuando están tranquilos. Hace falta tranquilidad para que haya razón, que los seres humanos estén tranquilos, que no tengan miedo a perder el trabajo, que no tengan miedo a no tener techo donde dormir esa noche, que no tengan miedo a que en ese momento puedan ser quemados por un incendio o aplastados por un terremoto. Hace falta la tranquilidad para que haya razón y para que haya argumentación y contraargumentación parlamentaria. Bueno, pues es que bajo la lucha de clases nunca hay tranquilidad parlamentaria. Entonces, mientras haya historia, mientras haya lucha de clases, no habrá el ocio republicano necesario para que la república funcione, para que la república salga adelante. Eso del ocio republicano es tanto como decir, la historia tiene que callar para que haya república. Y entonces, cuando haya república, habrá otro tipo de historia, que es lo que la Ilustración llamó progreso, progreso moral, progreso jurídico. La argumentación y la contraargumentación harán leyes cada vez mejores que someterán a la realidad bajo el imperio de la razón. Entonces sí, entonces dejará de haber historia y comenzará a haber razón, comenzará a haber progreso. Sí, eso es un buen planteamiento, pero claro, eso indica que no puede haber república mientras haya dominación de clase. Y que por tanto, como tú has insistido muy bien y como has citado los mejores textos de Marx al respecto, que el socialismo es la verdad de la república. Yo creo que en este texto se plantea así. Y bueno, eso es un poco, si quieres... No, sí, es lo que más me ha gustado de tu prólogo. Me imaginaba, digo, esto, Carlos... Es que me ha entusiasmado porque es efectivamente el Marx que necesitamos actualmente. Sí. A ver, que además también te quería preguntar por eso. Bueno, ¿cuál es la actualidad que ves del 18 Brumario en estos momentos? ¿Qué sentido crítico encuentras en el 18 Brumarios en los momentos? Pues claro, porque estás hablando de farsas y de comedias y de tragedias y vivimos en este momento una tragedia, una comedia, una farsa, todo a la vez. Claro, a ver, hay como una nota, si quieres, pesimista y luego algún tipo de salida que creo que se dibuja, ¿no? Algo por lo que también me parece de actualidad en el mal sentido, si quieres, también, que no lo hemos dicho, pero creo que necesita completarse la explicación que hemos hecho con esto, es también el análisis que hace Marx, bueno, de la figura de Luis Bonaparte, ¿no? Y por qué este tipo de figuras autoritarias pueden tener éxito, y creo que explica por qué hoy en día seguimos asistiendo a este auge de figuras autoritarias, ¿no? Creo que eso hay que decirlo también como por el lado pesimista. Además aquí Marx, bueno, si es que parece casi la clau hablando de líderes populistas, ¿no? Hay un momento en el que dice que Luis Bonaparte, precisamente por no significar nada, podía significarlo todo. Porque era el hombre más vacío de Francia. Es, ¿no? El concepto de significante vacío. O sea, sí. Fíjate que todo está inventado. O sea, ni la clau, bueno, pero sí, en fin, es que esto está ya inventado de muchas maneras, ¿no? Entonces, claro, por ser tan vacío puede como de alguna manera refundar, ¿no? la totalidad de la soberanía popular en torno a sí mismo. Claro, ¿y cómo hace esto, no? Y entonces aquí el tipo es bastante inteligente y comprende perfectamente que la república burguesa está asediada por estos límites de que no es capaz de integrar, bueno, pues toda la universalidad o toda la, digamos, la explicitación de los conflictos que están ahí en juego. Entonces se da un barniz, digamos, pues no sé, rojipardo, si quieres llamarlo así, ¿no? O hace apelaciones a un cierto pueblo
que no puede ser nunca integrado en las instituciones burguesas y que él percibe que está en conflicto con el establishment, ¿no? Y entonces él dice: yo seré el emperador del pueblo de los olvidados, de los no representados, de los deplorables, de los olvidados. Nos suena un poco, ¿no? Es el mismo discurso de Marine Le Pen, de Donald Trump, ¿no? Y él lo dice así, se da un cierto barniz socialista, dice que el problema del trabajo es el gran problema del siglo, ¿no? Esto lo cuenta Victor Hugo hablando con Proudhon, claro, están muy preocupados los socialistas porque dicen, él, con propuestas absolutamente antidemocráticas, autoritarias y golpistas prácticamente, y al mismo tiempo que con el ejército intenta crecer su influencia en el ejército y preparar y socavar la institucionalidad de la República, al mismo tiempo apela a la clase trabajadora que él va... Pero claro, no puede apelar a los trabajadores organizados, sino que apela a todo ese conjunto de personas en situación de exclusión social o de miseria, que no están... Lumpen proletariado. Claro, el llamado por Marx lumpen proletariado, y entonces azuza un poco las dos cosas a la vez. En la burguesía azuza el miedo a que crezca el movimiento obrero y entonces les obliga, digamos, a ceder parcelas de poder parlamentario y democrático y a cercenar libertades democráticas, y a ese pueblo plebs que no puede ser nunca un populus, ¿no? Ese lumpen excluido que no puede estar nunca representado, les promete, digamos, una representación directa en su propia persona, ¿no? Claro, entonces esto es una bomba de relojería, y efectivamente gana primero las elecciones como presidente y luego da un golpe de Estado, apoyado sobre todo por lumpen proletariado y campesinado. Claro, que no deja de ser paradójico, pero esto creo que también pues tiene una autoridad, o sea, tiene una actualidad importante. Una actualidad impresionante porque estamos en ello de nuevo. Y esa es la verdadera explicación de lo que se han llamado los populismos, en el sentido de populismo de derechas, ¿no? Sí, yo creo que absolutamente que toda teoría del populismo de derechas hoy en día, o de la nueva derecha, o de nuevas formas de rojipardismo, ¿no? O sea, que lo que has pretendido al traducir este libro es mostrar que en tantas teorías sobre el populismo que venimos arrastrando desde hace 20 años, precisamente para comprender los fenómenos contemporáneos, el libro clave es el 18 Brumario de Marx. Creo que sin duda lo es por este sentido, ¿no? Y bueno, no sé, tú hace poco has entrevistado a Diego Fusaro, ¿no? Sí, precisamente. Creo que ahí se ve bien, bueno, creo que se ven bien varias cosas, ¿no? Primero se ve bien que todos estos que hablan en nombre de recuperar una cierta esencia verdadera que ha sido traicionada por la posmodernidad o algo así, a mí me gustaría decir que son en realidad los más posmodernos, ¿no? Porque claramente hablan en este momento ya de caída de certezas, de caída de certidumbres, de devaluación de todos los valores como faro, digamos, absoluto de certezas, ¿no? O sea, que si algo así como una tradición, ¿no? O un corpus incuestionable, o eso que a ellos siempre les gusta mencionar, como una especie de mundo de certezas morales o religiosas, si eso fuera válido, entonces no habría que pelearlo. O sea, que el mero hecho de hablar de guerra cultural ya demuestra que los supuestos valores fundamentales son algo que se dirime pues en tribunas del Español o que se disputa en un canal de YouTube. Entonces, claramente eso es producto puro de un momento, bueno, pues de caída de certezas, ¿no? de farsa compartida, de sociedad del espectáculo. Y entonces el hecho de... O sea, la tradición o la comunidad, digamos, cerrada, solo son tales si no tienen que pelearse y explicitarse, ¿no? Si tienen que estar disputándose es porque ya no hay comunidad, ¿no? Si ya hay que pelear por los dioses es que ya no hay dioses, pero es que esto, no sé, basta abrir un libro, ¿no? que se llama Diálogos de Platón y enterarse un poco de qué va el asunto, ¿no? Entonces, esto me parece tremendamente posmoderno, y luego respecto de la disputa más política y de cómo se recubren, ¿no? Estas formas que creo que son involucionistas y se recubren de ideas pretendidamente de izquierdas, y creo que se veía bien en tu entrevista. Creo que... Con Diego Fusaro, porque Diego Fusaro es un tipo, yo creo que muy de derechas, muy listo, pero muy disfrazado de izquierdas. Está disfrazado. Está disfrazado de marxista. Claro, entonces... gramsciano. Claro, entonces... Y de Pasolini. Sí. Pero ellos dicen todo el rato, no, es que la verdadera izquierda ha abandonado la lucha socialista, ¿no? Porque se ha vendido a la posmodernidad y al cosmopolitismo. Exacto. Entonces lo que mola es la Segunda República Española, la URSS y tal. Y claro, yo el otro día decía por ahí,
a ellos lo que les gusta de la URSS o de la Segunda República Española no es que sea la URSS o la Segunda República Española, es que es un Estado de los años 30 y lo que les gusta es lo que tienen en común con todos los estados de los años 30, ¿no? En lo conservador moral, pero lo que tiene de específico respecto de, no sé, avance en el voto de las mujeres, aborto, divorcio, mujeres trabajando en la ciencia, vanguardias artísticas, eso no les gusta. Los homosexuales. Los homosexuales, o sea, eso no les gusta. Le gusta lo mismo que tiene en común pues con la Alemania nazi o con la Inglaterra de Churchill. Entonces, claro, dices, hombre, tu llamada al socialismo más bien parece ser una pantalla para encubrir que tienes unos valores morales absolutamente conservadores y que tienes todo el derecho a tenerlos, pero dilo en voz alta. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues que hay argumentos, ¿no?, como dice Kant, que no resisten ser enunciados en alta voz, ¿no? Entonces decir, pues que, no sé, que la homosexualidad es una aberración o que las mujeres tienen que estar en casa, claro, tú eso no puedes decirlo en voz alta. No puede. No puede. Hay que buscar otro procedimiento. Entonces tienes que decir pues que en realidad la clase obrera desea esa familia tradicional, pero que los posmodernos estamos silenciando a la clase obrera. Y es como, pero ¿cuándo te ha importado a ti la clase obrera o la revolución? En ningún sentido. Como si la Iglesia Católica y la propia burguesía, que es lo que a lo que apela Fusaro, hubieran estado en contra del capitalismo siempre, claro, cuando han sido precisamente sus baluartes y aliados fundamentales. O sea, es que Fusaro habla de la burguesía muchas veces como si la burguesía estuviera en contra del capitalismo porque el capitalismo ha destruido los valores burgueses. Bueno, pues bien empleado lo tienen, pero la burguesía fue la que defendió el capitalismo, o si no, ¿de qué estamos hablando? Hombre, no, la defendió y lo fundó y claro, y le sirve a él. O sea, claro. Es que el capitalismo no es más que de la dictadura de la burguesía. Exacto, claro. Entonces es una especie de timo, o sea, es un timo. Sí, lo malo es que tirando por el mismo cauce también hay un rojipardismo de izquierdas. Claro. Sí, pero bueno, pues un poco diría lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿qué propuesta hay de crítica al capitalismo en tanto que capitalismo? O sea, lo que sigue habiendo es una lucha, o sea, una guerra cultural absolutamente posmoderna, ¿no?, donde ya todos los valores son intercambiables, pues uno defiende el poliamor, otro defiende la familia religiosa tradicional y otro defiende las, no sé, tribus de Indonesia, pero es una pura guerra cultural porque ya no hay un único modelo válido, ¿no? Y el verdadero problema, que es hacer una crítica a lo que tiene de capitalista el capitalismo, de eso no se les oye hablar. Más allá de nuevo, utilizar, pero ¿qué es lo que hacía, lo que dice Marx, lo llama el juego, ¿no?, el juego de Luis Bonaparte, ¿no? Azuzar ideas izquierdistas para imponer fines políticamente reaccionarios, pero solamente en ese momento les interesan las políticas de izquierdas, ¿no? Es solo cuando pueden utilizarse para imponer agendas políticamente y moralmente regresivas, si no, no. Si no, no les interesa la lucha sindical o la reforma laboral, o sea, solamente cuando sirve para minar pues las poquitas cosas que hace un gobierno de izquierdas o los partidos de izquierda realmente existentes, ¿no? Siempre en nombre de una pureza de la izquierda que no existe en ningún sitio, sino solo en minar a lo que existe de facto. Entonces, como cui bono, ¿no? ¿A quién sirve lo que haces tú? Me habría encantado que hubieras estado en mi lugar en la discusión con Fusaro. Bueno, le diste buena réplica, ¿eh? Me habría encantado. Y por cierto que me encantaría que en algún momento asumieras el reto de discutir con Juan Ramón Rayo, que es otra cuenta que tenemos pendiente los marxistas. Hombre, vamos a ver, Juan Ramón Rayo ha escrito un libro que es un buen libro, no es un mal libro, porque no es un tío tonto ni muchísimo menos, es un tío muy inteligente, muy leído, muy culto, muy educado, y ha escrito un libro muy educado contra Marx, pero no un librito. No, son varios tomos, ¿no? Ha escrito 2 tomos, en total son 2.000 páginas que prometen tantas seguir... Tantas como El Capital. Sí, exactamente. Prefiero leer El Capital que eso. Contra Marx, el libro se llama El anti-Marx. Hombre, yo creo que los marxistas que quedamos como tú y como yo, no le podemos poner a discutir con Heinrich, pero tenemos que decir algo nosotros. Sí, yo no he leído el libro, lo tengo pendiente, tú me vas comentando alguna cosa, a ver si este verano puedo echarle un vistazo, pero es verdad que hay que dar una réplica. Yo por lo que he visto además un poco en algún vídeo suyo, es un poco un batiburrillo de críticas ad hominem, cuestiones como muy laterales, ¿no? Tergiversó un poco alguna estadística de los informes de los... Sí, tergiversó estadísticas. Sí, pero eso no afecta al núcleo del argumento, ¿no? Bueno, también dice que tal y como cuenta la acumulación originaria Marx,
solamente es aplicable al caso muy concreto de Inglaterra y además no del todo, porque en realidad solamente trata un aspecto parcial de la historia de Inglaterra, pero que por ejemplo no es aplicable en Europa, y además para decir que no es aplicable en Europa cita nada más ni nada menos que a un antiliberal profundo como Karl Polanyi. Pues mira, porque claro, Polanyi sí que dice que es verdad que lo que cuenta Marx de Inglaterra no es lo mismo que ocurrió en Europa, en la Europa continental. Entonces, bueno, es un tipo inteligente. No es un batiburrillo, es un libro muy bien montado, está muy bien sistematizado. ¿Cuál es como la tesis central? Es que yo no lo he leído todavía. Bueno, la tesis central es que Marx se equivoca, es la tesis fundamentalmente de la economía burguesa contra Marx. Marx metió la pata nada más empezar adhiriéndose a la teoría del valor-trabajo, que era un culo de saco que no llevaba a ningún sitio en economía. Rechazó la posibilidad de sumarse al marginalismo, a la utilidad marginal, que por otra parte Marx podía haber conocido y podía haber desarrollado perfectamente, y eso lo despreció como si fuera una tontería, y en cambio consideró que la teoría del valor era tan irrenunciable, dice Marx en algún momento, lo recordarás muy bien del libro tercero, dice que la teoría del valor es tan irrenunciable que si resultara ser falso, lo que ocurriría sería que la economía sería imposible. Claro. Es decir, es que si la teoría del valor es falsa, no es que sea una teoría económica falsa, sino que es que la economía es imposible. Bueno, es que y entonces la economía no puede ser más que una estafa. Sí. Entonces no puede ser más que una estafa. O sea, hasta tal punto. Bueno, pues esto, claro, esto tiene que ser respondido por la economía burguesa, y la economía burguesa siempre respondió diciendo que la teoría del valor era muy inepta para calcular precios y que la economía comienza encontrando herramientas para calcular los precios, porque sin eso no hacer nada. Y en cambio Marx considera que la teoría de los precios pues es una cuestión periférica que para él tiene muy poca importancia, claro. Porque claro, lo que tiene importancia es lo que está ocurriendo en la fábrica, lo que está ocurriendo en Manchester, lo que está ocurriendo en el terreno de la producción, y no lo que está ocurriendo en esa periferia del mercado, que interesará a los que quieran ganar dinero en el mercado, pero no al economista, que lo que quiere es enterarse de cómo funcionan las cosas. De qué es la realidad en condiciones capitalistas. Entonces, claro, es que para Marx la teoría del valor, hay que decirlo mil y una veces, no sirve para calcular precios, no sirve para eso. Eso es lo que yo creo que es al igual el que hilo el concepto conductor que habría que... Newton, pues no sirve para escribir fórmulas matemáticas. Es lo primero que hay que contestar. Lo primero que hay que contestar a Juan Ramón Rayo, exactamente igual que habría que contestárselo, bueno, pues al propio Schumpeter, que de alguna forma le hace la misma crítica ya en los años 40, pues que la teoría del valor no está hecha para calcular precios. Por eso la teoría del valor funciona bien a nivel de los totales, y es verdad que nunca se intercambian totales en el mercado, siempre se intercambian parcialidades, las mercancías siempre son una porción del total. El total no se lleva al mercado para intercambiarlo, pero la teoría del valor funciona bien a nivel de los totales, y por eso se puede decir el total de los valores coincide con el total de los precios. Y dices, ¿y eso de qué sirve? Dice la economía burguesa, ya lo dijo Ben Baber, ¿no? Sí. O sea, ¿y para qué te sirve saber que los totales coinciden si los totales nunca aparecen en el mercado? No aparecen en el mercado, pero sí aparecen en la lucha de clases en la producción, sí aparecen en la lucha de clases en la fábrica, sí aparecen a la hora de repartir qué tanto por ciento del PIB se lleva la clase obrera y qué tanto por ciento del PIB utiliza el sistema para poder reproducirse a sí mismo. Bueno, y antes que eso sirve pues para comprender qué es la cosa misma, ¿no? O sea, que es que en todo caso... ¿En qué consiste la cosa? Que es que esto es muy sencillo. Marx no está discutiendo con don nadies a los que nadie recordará después. Marx, él lo dice, yo discuto con Aristóteles. Es que yo discuto, o sea, quiero decir, lo que hay que comprender aquí me encantaría que le dijeras eso, que le plantearas y que le razonaras eso a Juan Ramón Rayo y que le llevaras a discutir en esos términos. O sea, en términos de qué significa. Yo voto porque seas tú quien se enfrente a Juan Ramón Rayo. No tenemos nada de claro. A mí que conste que me lo han propuesto a mí, pero yo digo que lo ideal sería que Juan Ramón Rayo tuviera que enfrentarse para empezar a una mujer, porque está muy acostumbrado a discutir con hombres. Ya, eso es cierto. Sí, ha discutido con Juan Torres, ha discutido con Eduardo Garzón, con Daniel Raventós, ha discutido con Juan Carlos Monedero, hombre donde los haya, con Jorge Moruno, con Santiago Hermesilla, ha discutido con otro hombre muy hecho y derecho, ¿verdad? Con Roberto Vaquero. Demasiados hombres, ¿no? Muy hombres algunos, ¿no? Muy hombres. O creen que lo son. Muy hombres. Entonces,
Es que no sé si los, Hazlo filósofos, tú, Clara. no sé si los filósofos lo haremos bien, es que es muy difícil. No, es que lo que hace falta es demostrarle que para discutir sobre Marx hace falta hablar de filosofía y no vale solamente estar ahí todo el tiempo discutiendo si es mejor para calcular precios una herramienta analítica u otra. Claro, va de comprender la totalidad de lo real, ¿no? Exacto. Sí, hay que asumir ese reto. Bueno, pues ya hemos recordado lo buen cirujano que es Marx para analizar los episodios históricos, pero su labor crítica, es decir, ¿qué papel crítico tiene esta obra del 18 Brumario? Claro, porque uno ¿Cómo nos afecta a nosotros, además? Claro, uno a lo mejor podría pensar, bueno, pero entonces Marx es una especie de cínico, ¿no?, que lo que hace es reírse de lo que hay, mostrar la decadencia de la antigua gran Europa, pero yo creo que no, porque creo que lo que hace Marx es él mismo escribir una obra que es ella misma cómica, porque es una obra muy divertida, con muchos recursos literarios, muchas citas de Shakespeare, de Goethe, de Schiller, de todo el mundo, y hace una obra como entretenida y divertida para que tú repares en el carácter, digamos, cómico de la propia modernidad, ¿no? Entonces habría como dos momentos, o sea, hay un momento, digamos, de comedia objetiva en la cual verdaderamente Europa se está desmoronando, verdaderamente el Estado de Derecho es imposible, verdaderamente estamos en una involución autoritaria, ¿no? Y eso además se lleva a cabo con figuras pues cada vez más caricaturescas, ¿no?, como es el propio Luis Bonaparte, que es una especie de alcohólico ridículo que no sabe comportarse. Entonces el mero hecho de, digamos, señalar ese carácter cómico del presente, en cierto modo es sancionar su decadencia, ¿no? O sea, que decíamos antes que todo momento cómico implica una suerte de disolución, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza a haber comedia en Grecia? Cuando la propia eticidad de la polis se está desmoronando, ¿no? Dice Hegel, el público se reconoce en lo que ocurre ahí encima, porque ya no son los bellos héroes o los dioses de la antigua religión, sino que son personas de carne y hueso como tú y yo, ¿no? Que tienen tejemanejes domésticos, que se tropiezan, que se caen, que se emborrachan, ¿no? Entonces el público se ríe y dice, jaja, yo soy igual que ese, ¿no? Entonces hay un momento como de banalidad, ¿no?, de reconocimiento. Pero entonces, digamos, una salida es como intentar retratar esa banalidad y quedarse en una especie de regodeo en mira qué ridículo es todo y mira cómo ha degenerado Europa y mira qué fracaso es todo, ¿no? Pero creo que la salida de Marx no es esa. Creo que lo que Marx propone, hay una frase muy bonita que dice en un momento, es dejar que por fin ¿para qué sirve hacer una comedia? Coge otra frase de Hegel en otro texto, dice, para hacer el duelo de despedirnos de nuestro propio pasado sin melancolía, ¿no? Podernos reír de lo que está pasando para poder alumbrar la posibilidad de algo nuevo, ¿no? Entonces creo que Marx mismo pretende intervenir en el presente, haciendo que, lejos de regodearnos en la melancolía de la gran república que ya no podrá ser, intentemos asumir o atravesar ese desierto de reconocer que verdaderamente los dioses han caído, han huido, verdaderamente los ídolos tienen los pies de barro, verdaderamente eso es la sociedad del espectáculo, pero no para regodearnos en la melancolía de una vieja comunidad sustancial que no va a volver, sino para preparar la posibilidad de algo nuevo, ¿no? Entonces esto de poder desprenderse alegremente del pasado para preparar la posibilidad de algo nuevo me parece una idea muy, muy importante, ¿no? Y donde él mismo de alguna forma es como una idea también bastante moderna, o sea, contemporánea, ¿no? Como que todo texto performa su propio efecto, ¿no? Esto es como cuando Kant, tú sabes ese texto de El conflicto de las facultades, ¿no? Cuando Kant dice, ¿cómo podríamos adivinar lo que va a pasar en el futuro en la historia? Dice, bueno, si nosotros mismos contribuimos a ello, ¿no? Claro, si tú mismo trabajas para que venga, no sé, el socialismo o para que se recupere la república, pues tú puedes performar que esa república venga, ¿no? Entonces la metáfora esa conocida que hace Marx del viejo topo de la revolución se completará porque el viejo topo está trabajando, es en sí misma una apuesta de contribuir él a que efectivamente ese viejo topo trabaje, a que esa revolución venga. O sea, que me parece un texto como, pese a todo lo que hemos dicho, que es bastante oscuro en alguno de los fenómenos que diagnostica, pero me parece que para nada claudica, ¿no? Sino que piensa que el propio texto performa el efecto de destruir aquello que se está pues caricaturizando, ¿no? También hay otro pasaje donde dice que
Luis Bonaparte no solo es ridículo él mismo, sino que hace ridículo al propio primer Napoleón. Entonces, es que claro, es que ya no va a quedar nada en pie, es que ya nada va a poder ser tomado en serio. Entonces dice Marx, bueno, asumámoslo, riámonos de esto y a ver qué posibilidad tenemos de alumbrar algo después, ¿no? Pero sin melancolía y con un trabajo de duelo que permita verdaderamente dar luz a algo nuevo, ¿no? Entonces creo que es una idea... Y que el propio texto contribuye a performar eso porque es parte activa, ¿no? Porque se toma partido, contribuye a querer preparar esa posibilidad de una verdadera república o de un verdadero tiempo libre o de una verdadera gestión democrática de la producción material, ¿no? Y esa idea como de que el propio autor performa el efecto de lo que está diciendo me parece también interesante. Totalmente. Totalmente. O sea, que el texto es una especie de artefacto, ¿no? Que libera posibilidades de transformación en la praxis, ¿no? Es increíble lo que has hecho con el 18 Brumario, la verdad. Creo que es muy oportuno volverlo a sacar a primer plano en estos momentos políticos. Sí, sí. Es un texto deslumbrante. Es no, y como veis, ya lo decía al principio, pues para mí es una enorme felicidad y un enorme placer pues estar aprendiendo de una alumna que de pronto empezaba a enseñarme. O sea, que hace ya tiempo que me vienes enseñando y como he dicho al principio, efectivamente entre El orden del capital y Marx desde cero, 2 libros sobre Marx que escribimos Luis Alegre y yo, está tu obra, está tu libro, tu tesis doctoral, la lectura, y creo que nos diste la clave para entendernos a nosotros mismos, así es que fue un grandísimo hallazgo. Y únicamente que como efectivamente fuiste mi alumna y por tanto eres infinitamente más joven que yo, te quería preguntar solamente tu opinión sobre una cosa, porque a mí me vienen diciendo últimamente que nunca cito las nuevas lecturas de Marx. Algunos alumnos me lo reprochan porque debe de haber algunos profesores jovencitos por aquí que explican una cosa que se llama las nuevas lecturas de Marx, sobre todo a Yape. A Yape y Robert Kurz, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. A mí también me lo dicen, sí. ¿eh? Siempre, te lo dicen también a ti, sí. pero tú eres joven, no viaja como pero yo. me dicen que por qué no lo he citado en el libro. ¿Y por qué no lo has citado? Es que no conozco, la verdad que no conozco mucho a esos autores y lo poco que me ha asomado a ellos no veo como cuál es exactamente la aportación. O sea, veo algunas ideas un poco en común o un poco en el área de temas que se tocan en la nueva lectura de Marx alemana con la que yo he trabajado más, ¿no? De Heinrich y bueno, en la generación anterior Reichelt, Backhaus y Roberto Fineschi. Heinrich es aparte, eso es otra cosa. Sí, no, pero digo que veo en estos autores de Kurz y Yape algunas ideas comunes con los alemanes que yo he trabajado más, y veo algunas cosas en común un poco quizás más, no sé, más simplificadas, pero no veo como nada demasiado diferente. También es verdad que no le he dedicado mucho tiempo, pero porque nunca he visto nada que me haya llamado la atención y haya podido señalar como, vaya, esta es la aportación, ¿no? Entonces sí, hablan del fetichismo. He leído poco a Yape, pero muy poco, lo he leído bastante a través de los trabajos continuos que me entregan los alumnos. O sea, que ahora los alumnos leen mucho esto. Mucho. Los trabajos de fin de grado están muy centrados últimamente, sobre todo en Yape y en Kurz, sí. Y a través de eso, pues... ¿Qué decir? Yo tampoco encuentro la tesis más interesante, al menos no le encuentro un gran interés ni una gran novedad, y lo poco que encuentro como tesis me parece un error, porque precisamente Yape me parece que es de los que efectivamente deduce de una ontología de la mercancía precisamente todo lo que yo me niego a deducir, que es el capitalismo mismo. Precisamente me da esa impresión al menos. Bueno, luego a veces acusan también, conozco bien el tema. Hacen creo como una crítica política, ¿no? A la lectura de Heinrich y eso la acusan como de ontologizante, ¿no? Como un poco lo mismo que se le acusa a veces a Marzoa, ¿no? Como de haces una ontología tan férrea que no dejas lugar para la subjetividad política. Pero claro, es que eso no es el objetivo de la teoría, ¿no? O sea, que no va de eso, esa teoría. No va de eso y además me parece muy desencaminado. El problema es si estás haciendo una ontología de la mercancía o una ontología del capitalismo, pero de ontología va todo. No, para ellos el problema es que parece que quizás no va de ontología. No sé, va de otra cosa, no sé. Bueno, pues entonces no sé. Pero no sé ya nos mucho lo explicarán. Más. Sí, que nos cuenten. Yo creí que tú eras la más joven, ahora parece que hay gente más joven que tú. Pues puede ser, eso siempre lo descubre uno. Pero Yape no, ¿eh?
Ya, pero debe ser más joven que tú. Será, bueno, un poco más mayor, yo creo. Será ¿no? más mayor. Un poco más. Será más mayor. Pero ya sabes, Carlos, que leer filosofía es hacerse viejo, es la misma cosa. Sí. O sea, los filósofos son pues los viejos, ¿no? No hay filósofos jóvenes. Jóvenes es Alcibiades, ¿no? No, pero nos rejuvenece mucho sí, la filosofía. Sí, te rejuvenece, pero porque estás ya... Claro. La Facultad de Filosofía. Te rejuvenece enseñar filosofía, ¿no? Sí, efectivamente. Eso sí. Ya lo verás. Sí, sí, aquí no envejeces, te vas poniendo cada vez más feo, pero no envejeces. Bueno, Clara, ha sido un verdadero placer. Bueno, un placer enorme, Carlos. Un placer increíble. Muchísimas gracias. Increíble. ¿Cuánto tiempo ya que nos conocemos? Sí, cuánto tiempo. Como en esta casa, en esta academia, en la Facultad de Filosofía. Encima desde aquí, grabándose en la propia Facultad de Filosofía. Total, aquí estamos en el despacho de la Facultad de Filosofía, sí. Pues nada, entonces hasta la próxima ocasión. Gracias. Venga, Clarita.